Pura vida, gente, que tengan un muy bonito día. Saludos, estamos de nuevo con mis amigos Ciro y Dani de Nautilus en un episodio más de Metalocuencia. Y hoy vamos a hablar de un tema complicadillo, un poquito polémico, y es identidad cultural versus mundialización, digamos, de la música. Y es que vamos a hablar de cantar en español o inglés. Es definitivamente un tema un poco polémico, ambas tienen sus pros y sus contras. Creo que aquí los tres estamos más decantados, pero además, Ciro, empecemos por vos. ¿En español o en inglés? ¿Cómo preferís vos? Yo creo que más que en español o en inglés, yo lo ampliaría a que vamos a ver, voy a decir una frase que me gusta mucho. Si yo tomo toda la expresión de la cultura humana, de toda la especie humana, y la desnudo de las cosas superfluas, nos quedan las artes. Y si desnudo las artes, el alma de lo que nos queda es la música. Entonces es algo tan profundo que yo, por ejemplo, creo que es muy hermoso que un artista cante en su lengua materna, ¿ya? Entonces, más allá de eso, porque ahí podríamos hablar de que existen ciertas circunstancias musicales o culturales o de mercado, pero creo que eso lo podemos ir desarrollando más adelante. De primera entrada, yo soy Tim, me gusta que los artistas canten en su propio idioma, en su idioma materno. Y es que aquí la pregunta, Y para si se pasársela puede, también, y si se puede con acento. ok, con acento mejor, está excelente, excelente. No, no, y para pasarle entonces también a Dani la misma pregunta, y es que la pregunta es, ¿debe la banda de metal cantar en su idioma natal, que en nuestro caso, pues es el español, por supuesto, digamos, para nuestra realidad latinoamericana, hispanohablante, o cantar en inglés por ser el idioma vector de la globalización y el lenguaje, entre comillas, podríamos llamarle histórico del metal? Dani, ¿a vos qué te parece? Pura vida, dale. Bueno, primero que todo, saludar a todas las personas que nos están viendo y agradecido por estar nuevamente acá en un episodio más de Metalocuencia, donde hablamos desde el metal. Bueno, para este capítulo en especial, quise ponerme este suéter de Los Suaves. Los Suaves es una banda que ya no está activa, es una banda española que en ese momento no está tocando, pero le tocó defender el rock en español en los años 80 cuando el heavy metal británico estaba en lo más y mejor. Y pues así lo hicieron, ¿verdad? Nunca llegaron a cantar en otro idioma, a pesar de que era fuerte la influencia que se tenía de la música británica en toda Europa y en todo el mundo. Esa pregunta es complicadilla porque yo tengo ideas compartidas entre una cosa y la otra. Prefiero, como nos decía Ciro, que el artista cante en su lengua materna. Si tengo que responder rápidamente, pues para mí el artista debe cantar en su lengua materna, ya sea italiano, español, ruso, qué sé yo. Pero también entiendo que hay circunstancias o factores que llevan al artista a decantarse por un idioma y son factores que tal vez los vamos a tocar más adelante, que siento que son factores industriales. Hay una industria que exige o a veces como parte de los requisitos o como parte de la supervivencia inclusive, porque para sobrevivir hay que adaptarse, como parte de la supervivencia está pues aceptar una de esas condiciones, ¿verdad? Más adelante lo podemos desarrollar, pero así a grandes rasgos existen discográficas en donde a vos te dicen, te firmo un contrato, pero tenés que cantar en inglés. Y hay ciertos factores con los que yo tal vez digo, de ahí, es que es el entorno, esa es la situación, pero también hay cosillas que no comparto, ¿verdad? Entonces, yo creo que estoy como en los dos lados, pero ahí lo vamos a ir ampliando. Y yo creo que, digamos, esta es una conversación interesante que en ningún momento pretende eh, satanizar o ver con malos ojos a quien tome la decisión de hacerlo en inglés. Lamentablemente, aquí, digamos,
digo yo lamentable, tenemos consenso porque yo también prefiero, me parece que es mejor hacer la música en el idioma natal y en eso los tres estamos alineados, lamentablemente porque tal vez daría para más discusión un poco o más distintos puntos de vista si alguno de nosotros pensara diferente, pero sí la idea no es en ningún momento como criticar a quien decide hacerlo en inglés, porque como el mismo Dani dice, pues hay ciertas presiones y ciertas oportunidades que da el inglés que el español no da. Pero tal vez para empezar en ese tema, Ciro, uno dice, ¿qué tan de acuerdo estarías de repente con esa idea de que el idioma, de que el inglés es el lenguaje histórico del metal? Okay, bueno, eso es bien chiva en realidad de hablar. Por ejemplo, voy a salirme del marco del metal para hablar de las músicas. Creo que tomando otra vez aquella frase que dije hace ratito, las músicas emergen de las condiciones. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar de la naturaleza de los instrumentos. Por ejemplo, creo que en algún momento ya lo habíamos hablado del origen de las congas, del origen del cajón afroperuano, que tiene que ver con el contexto del que surgen. Si vos ves, por ejemplo, la salsa surge en Nueva York, pero la salsa es un lugar donde se vuelve a encontrar Latinoamérica en Nueva York. Entonces, la guaracha cubana, ¿verdad? El llamado sudamericano, todo eso surge y confluye con el desaparecido Willy Colón, por cierto, que en paz descanse, y la salsa se canta históricamente en español. Y estándar, ¿verdad? Es el español de Nueva York, que es una ensalada de todos de los venezolanos, de los cubanos, de los colombianos, de los puertorriqueños, de los dominicanos, toda esta gente que llega a ese momento. Para Latinoamérica. Sí, bueno, es que hay una Latinoamérica más del 3/4, del 6x8, ¿verdad? Los tambitos, la música andina, podemos ver el ejemplo, por ejemplo, para los que les gusta Arraigo, que usa mucho estas formas más más como más andina. Mientras que la salsa de entonces todas estas formas, exacto, la clave 3-2, 2-3, todo esto. Ok, entonces es esta forma de emplear, de cómo la etnia apropia el idioma, porque habrá quien diga, pero es que el español también es una lengua impuesta por un imperio, ¿verdad? Sí, pero total. Sí, pero por ejemplo, los latinoamericanos son, si se puede hablar de que existe una etnia latinoamericana, que yo digo que es más bien un crisol muy amplio, en realidad es esta cultura o este crisol de culturas emerge de esa unión. Entonces, hay un uso endógeno del español distinto, muy regionalizado, por eso incluso hablaba de los acentos. Lo mismo pasa con el inglés, ¿verdad? No es lo mismo el inglés británico que el inglés gringo, que las otras formas de inglés. Por ejemplo, el inglés, por ejemplo, que pronuncia Joaquín de Sabaton, ¿verdad? Tiene sus particularidades porque ellos no son angloparlantes nativamente, ¿verdad? Lo hablan bien, pero tiene sus cosas. Entonces, sí hay músicas, otro ejemplo, por ejemplo, podría ser la música del anime, naturalmente es en japonés y la tenemos muy pensada en japonés, o el K-pop, que es en coreano, y lo tenemos súper naturalizado en coreano. Entonces, todas estas músicas que surgen en torno a un idioma implican que la lírica y la poética tiene una rítmica, una vocalización y una consonántica que tiene que ver con ese idioma históricamente. Entonces, ahora, los suaves, volviendo al ejemplo de los suaves, imagínate lo que es en la cuna de Cervantes tener que defender el rock en esa lengua, ¿verdad? En esa época, que estamos hablando de los 80, finales 70. Y en una época, exacto, bastante dura, pero por ejemplo, aquí hay varias cosas. Bueno, no sé si pasamos a lo técnico o seguimos hablando de la parte de ciencias sociales en este momento, ¿verdad? Creo que si pasamos al tema del mercado, yo considero que, bueno, es una cuestión que hay que sopesar, ¿ya? Hasta dónde estás dispuesto vos a ceder como artista. Yo sé que esa es una línea que yo por lo menos no voy a cruzar y no voy a juzgar a nadie que la cruce. Por ejemplo, mi novia es cantante, mi novia canta en inglés y es el inglés más
perfecto que he escuchado yo en mi vida, y no tengo ningún problema con eso. Megan de Mantis me decía, a mí me queda más fácil componer en inglés, y otra gente que le gusta más el inglés, de eso, que al ser más consonante, tiene una rima un poquito más rítmica, mientras que el español, y en particular las lenguas romances en general, suelen ser más vocales. Entonces, por ejemplo, tal vez para metal extremo, con guturales que son un poco más percutivos, ¿verdad? El inglés queda muy bien, porque además no tenés que sostener tal vez tanto la nota, a menos que hagas un grito, pero para pronunciar es más la consonántica que tenés. Mientras que en el metal melódico, el power, el heavy, etcétera, el español yo creo que tendría que aprender incluso no solo a hablar, sino a cantar en inglés, el metal en inglés, y eso conllevaría incluso adaptaciones técnicas de colocación, ¿verdad? Es lo que yo más o menos observo, porque también la forma en la que distribuís el empuje diafragmático y vocal, y en la que proyectas en inglés y en español, son distintos, y culturalmente, y esto es algo que he aprendido, de hecho, de mi novia también. Por ejemplo, vos escuchás los latinos, somos gente muy buena para las baladas por la forma en la que hablamos. Los japoneses cantan muy al gargantazo, no sé si se acuerdan de Jan Babi, de Galnerius, cantaba como era power metal, ¿verdad? Pero él cantaba como un teatro pesadísimo, y yo decía, este muchacho va a morir, ¿verdad? Y vos ves, por ejemplo, y otro ejemplo muy bonito, y aquí es a donde yo me cuestiono algunas cosas. ¿Por qué, hablando de criterios de calidad, hay, y esto es dentro del truismo, no quiero polemizar mucho, hay quien dice que es de mayor calidad el metal en inglés por ser en inglés, pero no tiene ningún problema en que bandas como Heidevolk cante en un idioma escandinavo? Digo, pero sí, sí. ¿Será acaso? O por ejemplo la versión de Swedish Pigans, que es en sueco, de Sabaton, ¿será acaso porque es una lengua escandinava blanca? ¿No es una lengua afroindígena? ¿No es una lengua latinoamericana? ¿Cuál es el problema con eso ahí? Creo que es algo que habría que examinar. No nos daría tiempo de examinarlo hoy, pero sí tira un poco a las brasas ese pedacillo de carne, ¿verdad? Pues básicamente te echaste una pincelada de todo lo que se va a hablar en el episodio, desde las partes socioculturales, desde la parte técnica, vocal también. A mí me pasa tocar violín en inglés o tocar violín en español, ¿verdad? Es todo un tema de... Eso no tenía idea que eso existía. Estoy molestando, madre, lo mismo. ¿Qué va a hacer? Es sarcasmo a tope. Man, yo soy muy ingenuo, vale. Dani, ¿te pasa con la guitarra? ¿Guitarra en español o mi o verdad? Sí, estoy tocando con la guitarra española, siento otro feeling. Si estoy tocando con la guitarra eléctrica que se inventó en Estados Unidos, también siento otro feeling. No es mentira, eso no existe. No, pero eso sí pasa. O sea, ¿sabe qué sí pasa? Ese sí es el origen de las guitarras, pero el feeling no es ese. Pasa de la guitarra al piano, porque si vos aprendiste a componer con guitarra, sos de sostenidos, pero cuando estudias piano es más de bemoles, ¿verdad? Y en las partituras suele aparecer eso un poco más, por lo que yo he observado, que tampoco soy un catedrático. Aquí tenemos para eso una persona que sí estudió música bien, pero a mí esa cuestión ya uno con los años se acomoda, pero en un principio es un vacilón, ¿verdad? Entonces sí, hay un cambiecillo de idioma. Esa incógnita que tenía Ale, o no sé si fue Ciro que la mencionó, que si el metal o la música en inglés era de mayor calidad, es una pregunta bastante interesante, porque yo al menos considero que no es ni peor ni mejor. O sea, el idioma no lo determina. Creo que para determinar si algo tiene calidad o no tiene calidad existen otros factores. Sin embargo, yo considero que también hay artistas que se sienten cómodos y hay artistas que se sienten, podríamos decirlo así, ocupando un lugar que tal vez no les corresponde cantando en diferentes idiomas, ¿verdad? Porque hay muchos artistas que han manifestado muchas veces, mira, yo canto en inglés porque
es como un requisito, es que tengo que hacerlo, pero en realidad no me siento cómodo, me siento más cómodo cantando en alemán, me siento más cómodo cantando en italiano, qué sé yo. Y es una postura totalmente válida. Y a veces no sentir esa comodidad puede hacer que no se explote el talento total de ese artista. Pasa que con Sabaton, por ejemplo, los que conocen la carrera de Sabaton, ellos hacen un disco basado en la Revolución Sueca, vienen cantando todos los discos en inglés y ese disco lo deciden hacer tanto en inglés como en sueco. Uh-huh. Y siempre que tocan temas de ese disco en Suecia, esas versiones las hacen en sueco. Pero, voy a decir, ese no fue su primer disco. No fue el primer disco. Ya eran Sabaton. Igualmente, que más adelante en algún momento tenía yo que mencionar, por ejemplo, hablando de esa decisión, comparar Mago de Oz, que decide cantar en español siendo españoles, contra Rhapsody, que son italianos pero cantan en inglés. Pero aprovechando Rhapsody, y ahora que decía Sabaton, Rhapsody, ya no en su primer disco, ya habiendo pegado, ya habiendo roto, digamos, el techo. Llegado roto el techo, exactamente, ya empezó a meter una que otra canción en italiano, ya se pudieron dar permiso a cantar en su idioma nativo. Y al final, para mí es ese tema, y para mí tengo que decir que es un poco triste que sea una realidad a la que nos tengamos que enfrentar como músicos, ¿verdad? Porque básicamente es sacrificar identidad cultural para lograr llegar a un mercado global. Y que, por cierto, y hay una cosa que tengo que decir, hablando, no soy fan de la música de Bad Bunny, pero soy fan de lo que hizo en el Super Bowl y soy fan de las cosas que él está proyectando más allá de su tipo de música. Recientemente salió que Bad Bunny es el primer artista en español que llega, que logra colocar su disco en número 1 en China. O sea, el primer disco en español que llega a número 1 en China en Apple Music, creo que fue. Y eso me parece muy chida. Por cierto, madre, pausita. Una vara que no les enseñé a ustedes y me estaba esperando a que estuviéramos grabando para enseñárselas. Vean lo que ya tenemos por aquí, madre. Las calcomanías. Ya están las calcomanías de Metalocuencia, se venden en 10,000 colones cada una. No, para que la gente, para que nos pida. Después les tengo que hacer llegar a ustedes para que puedan repartir cuando quieran stickers de Metalocuencia, porque eso es importante para que la gente siga y se apropie de la vara. Pero sí, es sacrificar identidad cultural por lograr mayor mercado. Y para mí, una pregunta importante es como, ¿qué tanto lo vale? Porque finalmente yo siento que si te desenvolves principalmente en un mercado latinoamericano de habla hispana, en el momento en el que cantas en inglés, estás alienando, al menos parcialmente, a una buena parte de tu audiencia más directa. Pucha, sí. Yo creo que eso... dale. No, dale, Ciro, tranquilo. Bueno, me trae a otro campo con esto de Bad Bunny. Y creo que es bien interesante porque yo sé que aquí decimos Bad Bunny en este podcast, inmediatamente hay gente que se desconecta, ¿verdad? No voy a hablar mucho al respecto, pero yo digo, hay cosas que están haciendo René Pérez y Bad Bunny que el metal, y yo soy de afuera de ese mercado, pero incluso el punk deberían estar haciendo. Pero bueno, no vamos a hablar aquí de eso en este momento. Ahora bien, es interesante, yo no voy a decir que Bad Bunny va a cambiar el mundo. Creo que hay una cuestión del mercado que tiene que ver con que la cantidad de latinos y el tema de ICE y todo posiciona al español y a los latinos como esta gente tal vez exótica o comercialmente exótica, por la cual valía la pena jugársela, ¿verdad? Aún así me encantó que el tipo de show que hizo, y yo se lo pasé a Dani, y yo le dije, mae, vea esta vara, porque Dani es como el gran coreógrafo de los shows en tarima, porque mae, fue un espectáculo muy bien montado. Ahí uno no puede llegar con un espectáculo a medias, ¿verdad?
No hay medias tintas, correcto. No, no hay medias tintas, tienes que hacerlo muy bien. Pero ¿a qué voy con todo esto? ¿Por qué estoy hablando tanto de esto? Porque tal vez el mercado consideró que estas eran las condiciones exóticas para encasillar el español. Ya. Así sí se vale. O sea, el todopoderoso mercado y los algoritmos y las disqueras dicen, esta es la forma en la que quiero que aquí sí vale el español, en esto no vale el español, ¿verdad? Y no estamos hablando solo de español, es que no sabría yo decirte si, bueno, esto ya sería una cosa de lingüista, si no soy lingüista, nosotros hablamos un español tico muy puntual, ¿verdad? Y por eso incluso el tema del acento, vuelvo un toque con Arraigo. Arraigo tiene su forma argentina de cantar, Ladrones, que es una banda que me gusta mucho, tiene su forma mexicana de cantar. Y hay una cuestión, hablando de cruces de idiomas, que a mí me gusta mucho, creo que Dani lo sabe. A mí me gusta mucho cuando los italianos cantan en español, con Laura Pausini, con Eros Ramazzotti, con Tiziano Ferro y con Fabio Leoni. Incluso con Francesco Cavalieri, que lo adoro. Cuando los italianos cantan, los italianos a mí me pueden cantar en el idioma que quieran, porque es la gente, de ahí salió Pavarotti, y es otra cosa. Pero sí, creo que tal vez por familiaridad cultural, a mí las lenguas romances como que las siento más cercanas también, ¿verdad? Y eso era lo que quería decir. Hay como un, ¿por qué ellos pueden permitírselo? Y lo otro, el arte es un producto del artista que es un hijo de su momento histórico. Y entonces, yo al reforzar el estereotipo de que el inglés es sofisticado y es lo que tiene más calidad, y el español, como si el español no fuera sofisticado, ¿verdad? Muy sofisticado. Ok, es un idioma a nivel 11, mientras que el inglés tiene una ventaja técnica a nivel internacional, que es un idioma un poco más sencillo de aprender. El español, el ruso y el mandarín son idiomas de nivel 11, son muy, muy complejos. Nosotros no lo sentimos así porque hablamos español, pero el detalle es... De hecho, dudo mucho que lo hagamos bien, además de eso. Creo que lo hablamos bien el nuestro. Y sí, nosotros al ser los nativos... Sí, pero digamos, al ser nosotros los nativos o los parlantes podemos... pero lo mismo que yo no le voy a llegar a corregir el inglés a un gringo. O sea, es su lengua materna, como lo quiera hablar. Pero a lo que me refería, se me fue la pajarita. Lo siento, Dani. Lo siento yo también por atravesar el caballo. Sí. No, pero es interesante porque en realidad, pues sí, el inglés es el idioma del vector de la globalización, que era lo que estaba diciendo un poco. Sí, más lo que hablan en India. Sí, pero digamos, es como, bueno, y ahora cuando hablaban de oportunidades, Dani lo decía en el episodio anterior, que por ejemplo en el 70,000 toneladas de metal cuesta mucho que llegue una banda que no cante en inglés, ¿verdad? Porque desgraciadamente esa es la situación, es el idioma global y del colonialismo también, para ver si con eso activo a Ciro, colonialismo, dígalo, mae. Pero a mí sí me parece un comentario muy ignorante la gente que dice que por el idioma es de más calidad. Eso sí está totalmente erróneo. A mí me parece que eso sí es un comentario muy ignorante. Ahora, hay una cosa que puede tener algo de cierto cuando dicen que el inglés tiene más calidad, y es que puede haber una correlación entre lo que te llega de inglés y el costo de producción, la calidad de la producción de la música como tal, digamos, porque obviamente pues en Estados Unidos hay más capacidades, más plata para producir bien un disco, y muchos discos acá se hacen a veces con las uñas, y vas a escuchar el disco en español que se hizo con las uñas y que tal vez no tiene la mejor postproducción, y lo comparas con un disco en inglés que tiene una mucho mejor postproducción, más costosa, y vas a decir, el de español es malo y el del inglés es bueno, pero no es una cuestión de idioma, sino que es una cuestión de presupuesto. Esa analogía está buenísima, porque efectivamente, digamos, en Europa y en Estados Unidos se cuentan con unos recursos totalmente brutales en comparación a los que contamos acá, ¿verdad? Ellos tienen otros equipos, o al menos acceso a otros equipos, que si nosotros quisiéramos acceder a esos equipos, pues tendríamos que invertir
mucho más dinero y nuestro poder adquisitivo tal vez no es igual al de un estadounidense, por poner un ejemplo. Entonces, esa analogía que nos hace Ale es totalmente válida y creo que es muy importante también para, o es importante para la gente que llega a determinar el criterio de que si algo suena bien o algo suena mal, porque nosotros escuchamos muchas veces en decir, no, es que esto suena flojo, tenía que ser de España, o esto suena flojo porque no sé qué, y tal vez tenga que ver mucho con lo que menciona Ali. Ahí yo creo que, bueno, me parece muy válido, pero no sé hasta qué momento histórico va a ser válido, porque la digitalización de la producción musical es correcto. Se va equiparando. Ha ido allanando el terreno en ese sentido. La compresión, la famosa compresión. Sí, bueno, ahí sí hay, yo lo noto, bueno, estaba conversando con Juan Pablo Calvo esto en algún momento, hay un sonido español. Cuando estuvimos haciendo el contenido para el Instagram de Nautilus, yo estaba mezclando, digamos, estaba editando videos de tops de bandas y todo esto, y cuando vos ves la compresión, por ejemplo, de una pieza de Barón Rojo o una pieza incluso de Metallica, ves el rango dinámico como las ondas oscilan, ¿verdad? Cuando ves una de Sauron, oscila bastante menos, pero tiene rango dinámico. Y cuando ves una de la época, ves un tuco así. La época es muy comprimido. El metal español, y esto lo notamos ahora un día, estábamos conversando de eso en la banda, el metal en español en este momento está muy comprimido y es muy brillante en las frecuencias altas. Eso está muy bien y creo que ayuda mucho a dar esa sensación de consonantividad, no sé si esa palabra existe, en el español, que sí percute mucho las consonantes en el inglés. Ahora, el sonido universal que estoy notando, por ejemplo, si nos vamos a Gojira, lo puedo inventar porque soy parlante nativo. Me recordaste, perdona, al consonantongo. Bueno, el diptongo de consonantes, algunos ya lo llaman consonantongo. Si vemos, por ejemplo, el sonido actual, ¿se acuerdan? A ver, en el primer capítulo hablamos de algunas contribuciones del metal al sonido, a la producción musical. Entre eso, esto que el bombo tiene, no solo el boom, sino el ataque, tac, 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 tac. Ok, el sonido metal actual es muchísimo más orgánico porque llegó un momento en que nos como que sobreproducimos la música y ahora se está volviendo más orgánico otra vez. Vuelvo otra vez sobre lo que decía. Veamos los últimos discos de Land of God. Esta gente o de Gojira, que son discos que tienen un sonido muy, muy natural, muy orgánico, no tan procesado. El disco de Reason Remains es importante escuchar ese sonido. El disco de Eye of Fate también tiene un sonido muy orgánico y con un gran rango dinámico. Es algo a lo que se está volviendo. Entonces, aquel sonido cristalino que estuvo de moda tan recientemente, parece que ya está un poco bajando, a la vez que está democratizándose más todavía el acceso a las tecnologías y el talento de los productores en todo el mundo, incluso en el sur global, y esto entonces empieza a perder la relación que tenía con el idioma, pero sí es cierto que hasta cierto punto el mundo anglo o el norte global, que es preponderantemente angloparlante, por lo menos de segunda lengua también, tiene mayor acceso a equipos de cierta categoría, ¿verdad? Y ahora que mencionabas la parte angloparlante y aprovechando que Dani tiene tanta experiencia que ha ido a no sé cuántos de 70,000 toneladas de metal, es que esto que vos mencionabas, Ciro, es cierto. Los maes true, la gente true que dice que es que en inglés es mejor, no se queja cuando es en alemán. Se queja solo si es del terruño, si es en español. Y eso me lleva a hacerle una pregunta a Dani, si se acuerda o no, hablando de esta cuestión de los idiomas, de la globalización, del inglés como vector de la mundialización y demás. Mae, en tus experiencias, Dani, en el 70,000 toneladas, de las bandas que no eran en inglés, ¿recordás si eran en español, en italiano, en chino, o si eran más como en alemán?
Recuerdo por ahí, casi todas en inglés, pero recuerdo por ahí a Dalriada en húngaro. Wow. Recuerdo a... Hijo de pucha, no, creo, así que se me venga rápido a la memoria Dalriada en húngaro nada más. Tendría que hacer un Ok, estudio más ok. exhaustivo para poner mi memoria a trabajar, pero casi que apostaría que todas estaban en inglés. Ujú. Sí, porque Ciro, ese tema Se que me vos venga a la sacabas mente a colación rápido me solo parece que sí es muy cierto. Perdón, sí, es que estaban hablando los dos a la vez y así no puedo. Mars. ¿Qué pasó? que se me vengan así a la mente, me parece que solo Dalriada en húngaro. Puede Ajá. ser, puede ser también, van muchas bandas noveles de muchos países, puede ser que tal vez yo no haya visto alguna por estar viendo otra banda y quizás me haya perdido de algún show en algún idioma, pues, Ujú. materno, ¿verdad? Entonces, también ¿Saben puede. quién la está pegando en su idioma materno? Los Who, los mongoles. Y Ah, están girando en festivales internacionales grandes, ¿verdad? no sabía que eran de Yo por Mongolia. ahí, Ajá. Y ajá, Baby Metal, sí, que cantan en japonés. yo, Dahu, me parece que es un bretezote el que hacen, la verdad. Y de hecho, yo iba a comentar eso ahora. De ahí yo tenía, Y sí, tenía ahí apuntado. y sí se Mencionar pronuncia Dahu. Dahu. Y sí se pronuncia Dahu, porque hay una banda que se llama Dahu. Sí, está, Ajá, pero está Who, pero no, esto es Who, H-U. ajá. Y sí se pronuncia Hu, igual, o sea, Hu. Algo así es. Ellos se fueron de Pero, gira con esa banda. Ellos fueron de Yuve, gira. yuve, yu. ajá, ahora hay una cosa interesante que, por ejemplo, para brincarte el derecho de piso imperialista y colonial del idioma, una de las cosas que hizo, recordemos Apocalíptica, música instrumental, haciendo covers de piezas en inglés. Y esta gente Who empezó haciendo covers de bandas en inglés, ¿verdad? A pesar de que las cantan en mongol, y con su propia forma de cantar, que eso es otra cosa. El gutural de esta gente, que tal vez sea uno de los orígenes más chivas del canto gutural, y una de las cosas que gente bestial como Alex Ramos y así han adaptado y han aprendido porque manejan una pedalera de efectos magnífica en la garganta, pero el peaje lo tuvieron que pagar de alguna manera para posicionarse. Que creo que esto de este peaje del inglés y todo va con la misma discusión de las bandas que tienen que hacer, incluso sacrificar el tiempo en el que podrían hacer música propia para hacer covers. Y entonces esto tiende a ver también con el cómo no solo las bandas, sino incluso el mismo público está colonializado. Y tiene, perdón, ¿qué pasó? Ah, no, que nada más hacerte el comentario. El gutural de mongol se llama canto de garganta, eso es. Uh-huh. Es Sí, una que belleza, es, es una cosa es Yo recuerdo una resonancia riquísima. una vez con el Circo del Sol, yo no estaba cantando con el Circo del Sol, obviamente, pero recuerdo un cantante que estaba cantando el bajo, el armónico arriba y una melodía casi que con técnica pop. O sea, él estaba haciendo 3 notas a la vez. Y el control vocal de este tipo, porque las 3 estaban en armonía, era como escuchar una gaita y al mismo tiempo el tipo cantando. Era impresionante. O sea, a mí me explotó la cabeza esta cuestión, ¿verdad? Pero el Circo del Sol tiene gente excepcional. Entonces, Claro. Yo, una cosa que a mí me gustaría decir, por cierto, es que también, digamos, y yo quería caer un poquito como a las experiencias personales también, porque, por ejemplo, bueno, ustedes, obviamente, Nautilus es en español. Yo, en su momento, la banda de música original en la que yo estuve bastantes años fue Wings of Destiny, que pues es en inglés, ¿verdad? Digamos, y yo ahora me pongo a ver un poco en retrospectiva y yo digo, bueno, ¿qué tanto tenía la capacidad la gente de aprenderse nuestras letras bien? La gente aquí, por esa barrera del idioma. Y el objetivo del idioma es porque algún día voy a ir a Europa, es porque algún día voy a ir a Estados Unidos o porque en algún momento me van a contratar en el 70,000 toneladas de metal. Y yo creo que a veces es también como un poquito como preguntarnos la típica pregunta de qué es el mejor, pez grande en estanque pequeño o pez pequeño en estanque grande. Yo creo que cuando cantas en tu lengua materna, sí limitas el mercado,
pero Latinoamérica ya es un mercado enorme de todas formas. Y yo me pongo a ver, y en mi caso tuve la oportunidad con Wings of Destiny de salir del país en 2 ocasiones. Nunca fue a un mercado angloparlante. Fuimos una vez a Panamá y fuimos una vez a México. Entonces, ¿de qué sirvió cantar la música en inglés si de todas formas fuimos a 2 países latinoamericanos a tocar? ¿Verdad? Con el aprecio del caso, y yo amo lo que hice en Wings of Destiny en su momento, y las piezas me siguen Proyectar. pareciendo muy chivas y las sigo escuchando y demás. Además, estaba que nuestro vocalista Antón era ruso, entonces el inglés se le hacía más fácil que el español a veces para ciertas cosas también. O sea, digamos que ninguno de los dos era su idioma materno. Él habría tenido que cantar en ruso, ¿ah? Pero sí es algo que yo cuestiono, digamos, uno ve, por ejemplo, yo creo que la banda que ahorita más la está reventando acá, bueno, no, bueno, sí, la verdad es ABAC, porque digamos, ABAC, si vos buscas métricas de escucha, lo que están escuchando ABAC en Spotify es enorme. O sea, ABAC yo creo que ahorita en Metal es la banda que tiene más escuchas Creo que en todo el rock. A nivel de Costa Rica. ABAC va a México y los van a recibir al aeropuerto como iba a decir como si fuera una banda grande, más bien no, como otras bandas grandes, porque ya ABAC ya trascendió y ya está en otro nivel. Bueno, son grandes, son un montón de gente. No necesitó cantar en inglés. Entonces... supieron encontrar un nicho muy específico. Y además, yo siempre diré que ABAC es un ejemplo de perseverancia extraordinaria. Y de una gran lealtad y un gran orgullo por su historia y su identidad. Creo que de eso tiene que aprender mucho, no solo el metal, sino la cultura en general. Porque, por ejemplo, vas a un conservatorio y aprendes música clásica, eurocéntrica, para cantarle o para tocar música eurocéntrica en actividades de gente de clases sociales tal, donde vos sos el morenito tocando en clavicémbalo ahí Beethoven, yo qué sé. Ah, qué rico el clavicémbalo, qué belleza es una belleza, pero digamos, no sé si se entiende el punto. Y gente que estudia música y renuncia a componer, y renuncia a contar su propia historia, y renuncia a todas estas cosas tan magníficas que nos da la música, porque tiene un culto a esa identidad colonializada. Tanto el que consume como el que hace música. Ahora, si me permitís, ahora que hablas de música clásica, es vacilón porque, digamos, la música clásica, más que eurocentrista, que obviamente lo es, inicialmente era muy, voy a decir, inventarme la palabra, pero muy vienacentrista. Lo que se hacía en Viena se replicaba en el resto de Europa, y el resto de Europa básicamente obedecía los cánones artísticos de la música de Viena, que Viena era el centro cultural de la música clásica. Eventualmente aparecen movimientos de ruptura, aparece la música clásica nacionalista, de Falla en España, Wagner en Alemania, Grieg, no sé dónde es Grieg, pero Grieg también es de otro lado, con Peer Gynt, que Peer Gynt, para los que no saben, es el del el Salón del Rey de la Montaña, el bam, 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 ese es Peer Gynt, y es una ruptura con esa hegemonía que había. Y yo creo que en el mismo sentido de rupturas, yo creo que es algo más que bueno que rompamos con la hegemonía colonialista, anglocentrista, diría Ciro, de tener que cantar en inglés. Digo, bueno, si querés hacerlo, hacelo, pero vale la pena romper con eso y hacerlo a nuestra manera. Bueno, y eso se vive hoy en día, porque ese ejemplo que nos ponía Ale, digamos, también se aplica hoy en día, porque muchas veces hemos escuchado el famoso British Heavy Metal, por ejemplo. Entonces, si usted quiere sonar a British Heavy Metal, no precisamente tiene que ser británico, o tal vez sí, pero al menos respetar la fórmula de ese estilo musical. O el US Power, por ejemplo, que es un género que, por ejemplo, lo podemos ver en bandas como Striker, en bandas como Stallion, en bandas como Green Reaper, que es ese sonido que ellos llaman US Power,
que también hay que respetar como una fórmula, aunque no sea de la región, para poder entrar por lo menos en ese saco. Y parece interesante que todas esas características que se daban en el pasado con la música clásica se estén dando hoy en día también con estos estilos. Y así muchas veces uno escucha, digamos, lo vivimos todos los días, decimos metal en español. O sea, es metal. No importa si es en español, en italiano, en húngaro, en ruso, en no sé qué, es metal, ¿verdad? Pero nos acostumbramos también a encasillarlo así. Sí, bueno, ahí habría un debate entre calidades y características, porque ahí ya entramos en gustos colores, estamos hablando de arte y el arte es muy subjetivo. Por ejemplo, vuelvo a la historia del black metal. El black metal noruego true tiene que tener una terrible calidad y eso es calidad. Eso es un sello de identidad de eso, ¿verdad? Y muchas veces cantado en noruego. Sí, raro es que usted quiera ser un neopagano que está reivindicando sus raíces y canten en la lengua de los protestantes británicos que le mataron a sus sacerdotes druidas, ¿verdad? Exacto, no es consecuente. No es consecuente, pero sí es consecuente con el mercado. Porque al final agarras el satanismo, lo exotizas porque eso vende un montón, como las películas de miedo. Algo iba a decir, ay, juepucha, hoy estoy, pero como un teflón, señores. Qué lindo, man. Qué bien. Caramba. No, sigan. El black metal. Era algo antes del black metal. En el black metal noruego. Bueno, estabas hablando de los diferentes sonidos por diferentes regiones. En Estados Unidos se da mucho eso. De hecho, hay una identidad del thrash californiano y de Florida. Hay una identidad del death metal de Estocolmo, en Suecia. Cierto, hay una identidad del folk metal español, hay una identidad del folk metal irlandés, hay una identidad del folk metal británico, y hay un montón de folk metal. Y de hecho, por ejemplo, cuando aparecen Cacchas, o cuando aparece Arraigo, o cuando aparecen Ladrones, o cuando eso es folk metal o no es folk metal, o folk metal es solo lo que suena a celta. A mí me parece que si es folclore y tiene metal, es folk metal. Pero bueno, nos estamos desviando a una discusión que ya habíamos dado. No, totalmente de acuerdo. No, y también creo que también hay como procesos sociales y artísticos que se dan como en espacios como muy reducidos que hace que uno relacione ciertos subgéneros o ciertos procesos musicales, evolutivos musicales, a lugares específicos. Uno piensa, por ejemplo, como todo el movimiento del grunge que se dio en algún momento con Nirvana, o si vos pensás también, por ejemplo, como, no sé, el punk rock británico con The Clash, ¿verdad? O sea, creo que hay ciertas cosas que tienen como una cierta denominación de origen, como el... ¿Cómo se llama? Como el queso Turrialba, que tiene que ser Turrialba, más allá de que lo hagan igual en otro lado, pues es queso Turrialba porque hay una denominación de origen, o igual que el... Con los quesos hay un estándar, el Edam, digamos. O la champaña, que la champaña tiene que ser de champaña en Francia. Hay ciertos temas de denominación de origen que también se dan con la música, porque la música es un proceso social, cultural y artístico. Qué lindo lo dije. Sí, y no deja de ser contextual. Si puedes añejar de cierta manera un queso, porque ahí es donde está esa cueva que tiene exactamente esas condiciones, o en champán es donde surgen esas uvas que tienen esa concentración de azúcares y tiene todo eso. O sea, son condiciones muy puntuales como me inspira el contexto para escribir, pero yo creo que al final, ¿cómo sentís vos las cosas? Cuando vos la sentís en tu idioma, o la sentís en el idioma de la globalización. Y creo que, vamos a ver, hay bandas excelentes que fueron pensadas por la industria pop, pero si vos estás haciendo música desde el alma, ¿cómo la sentís? Yo, por ejemplo, puntualmente siento las cosas en mi lengua. ¿Ya? Ajá. Sería un poco como básicamente cuando usted se maja un dedo y menta la madre, ese es el mismo idioma en el que usted debería idealmente de cantar. Sí, en el idioma que te duele, en el idioma que amás, en el idioma que sentís. O sea, yo sé que era un chiste, pero me parece sumamente... Esos son los indicadores. Es un chiste profundo. Pero sí, es como esos indicadores, ahora que venían las elecciones, que decía,
si usted tiene en el juego de comedor todas las sillas de diferente juego, usted no tiene que votar por el continuismo. Si usted va a sacar un comal, tiene que sacar primero, pues, abrir el horno de la cocina y sacar un montón de comales de encima, todos de diferentes juegos, todos viejos, usted no tiene que votar por el continuismo ni por ningún partido de derecha, porque usted es pobre, ¿verdad? Y lo mismo pasa, te golpeas el dedo chiquito porque vas para el baño con las luces apagadas y mentas la madre en el idioma de tu corazoncito, que es el que también se aceleró por el dolor y la adrenalina que segregó ese dolor, ¿verdad? Entonces, creo que es muy subjetivo. Ahora, quiero aclarar, no tengo absolutamente nada en contra de nadie que me diga, es que a mí me gusta más esto y tal, porque es para gustos colores. Yo tengo un criterio personal y una opinión personal, como la puede tener cualquiera, de que si vos me preguntas, me gusta, y no digo que esté mal lo contrario, pero yo prefiero y a mí me gusta cuando los artistas cantan en su lengua materna. Incluso me agrega más a mí. Como Sí, es algo bastante interesante porque yo, por ejemplo, consumo música en inglés y consumo música en español y difiero en algo que acaba de decir Ciro. No sé si lo voy a poder explicar bien, pero muchos de mis artistas favoritos, por ejemplo, como Seven Wonder, como Sabaton, son suecos, son bandas suecas. Y yo más no, bien, ¿a vos te gusta Sabaton? no, y yo más bien agradezco hasta cierto punto que canten en inglés, porque no me imagino estar conociendo grupos y tratando de entender un idioma, tratando de entender este otro idioma, imagínense el colocho mental que se puede armar. Entonces, yo como consumidor, que o sea en mi lengua materna o sea en otro idioma estandarizado, por ejemplo, como el inglés, es hasta a veces mejor, ¿verdad? Porque probablemente si Seven Wonder hubiera hecho todos sus discos en sueco, no entendería nada. Pero eso es porque vos hablas inglés. Más o menos. ¿Verdad? O sea, porque es decir, ¿qué es lo que pasa? Que uno puede conectar más bien casi que estás reforzando la importancia del español, en el sentido de que vos podés conectar más con la música cuya letra entendés. Y como entendés inglés, te resulta más fácil conectar con el inglés. Igual que obviamente lo más fácil es conectar con el español porque es el idioma que hablas, mientras que si te cantaran en sueco no podrías, bueno, no del todo, obviamente la música sigue siendo música, pero la parte del idioma sí pierde un poco, digamos. Sí, Y exacto. Creo sí, que sí, ya me acordé de lo que se me olvidó hace un rato, el primero olvidó, el segundo no me acordaba. Vos ok. estabas hablando de Viena y la música clásica. Vean qué Uh -huh. interesante, porque en diferentes momentos de la historia ha habido, casi siempre ha sido eurocéntrica, la hegemonía en términos de Gramsci, Antonio Gramsci, Cuadernos desde la cárcel, pueden irlos a leer, están gratis en internet y ya van a entender con eso a qué me refiero con hegemonía. Después de la cita textual en formato APA 7, seguimos. Cuando hablamos de la hegemonía cultural, casi siempre tiene que ver con una serie de coincidencias tecnológicas, culturales, de opinión, filosóficas y sobre todo económicas. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Vos hablabas de Viena y curiosamente coincide el periodo el periodo clásico, porque llamamos música clásica un montón de cosas, pero el periodo clásico coincide con la publicación de textos de Hegel. Y Hegel dice, la modernidad empieza en Alemania. Claro, porque Hegel es alemán. Y entonces el núcleo de la cultura europea era alemana, que además ahí estaba Lutero y la moral calvinista y entonces todo esto. Ahora, en ese momento, vean qué interesante, la música que nosotros conocemos como clásica se alimenta de músicas folclóricas de todo lado, turco-mongol, las danzas húngaras, las tarantinas italianas y griegas. Todo esto viene de lugares que no necesariamente son el hegemón en ese momento. Durante la expansión ultramarina del Imperio Británico y particularmente con el Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, el hegemón pasa a ser la zona anglo, pero el centro cultural del mundo ya no es tal vez Europa Occidental, sino más bien el Atlántico, porque es el lugar de intercambio entre Europa Occidental y los Estados Unidos.
dejamos por fuera China y dejamos por fuera al sur global. Y lo interesante con esto es que gracias al Plan Marshall, ¿verdad? En aquel momento que estamos hablando de Hegel y estamos hablando de un proceso industrial muy potente y estamos hablando de una hegemonía del imperio austrohúngaro y Prusia y todo aquello, ahorita estamos hablando de un imperialismo que surge justamente con el Plan Marshall, de una potencia mundial que, siendo del continente americano, tiene las condiciones económicas e industriales para alcanzar la revolución industrial y superar incluso la británica, quedar bien posicionada en la Primera y Segunda Guerra Mundial y luego tener la capacidad financiera suficiente para darle plata a Europa Occidental para que se recupere a cambio de dólares, y esto le da una fuerza cultural suficientemente grande como para que a partir de ahí la globalización se haga en inglés, que además tenemos que decir que no necesariamente todo va a ser económico. El inglés, como decíamos, es un idioma bastante sencillo, por eso muchos manuales técnicos son en inglés técnico. Sin embargo, siempre la hegemonía económica va a tener que ver con esta parte. No estamos diciendo que necesariamente sea malo, hay una gran cantidad de contribuciones, incluso de discusiones internas en el inglés. Por ejemplo, el nacimiento del rock tiene mucho que ver con el blues, que era música de negros, y tiene mucho que ver con el gospel, que era música de negros. Eso es una discusión en inglés interna. Y el inglés, cómo lo sentían los negros descendientes de esclavos traídos de África, y cómo lo sienten los blancos, que son los colonizadores, y cómo lo sienten los pueblos originarios de Norteamérica, que son los exterminados, que ahora ICE los está sacando de Estados Unidos porque creen que son mexicanos, y son gente que estaba ahí desde hace 6,000, 7,000, 20,000 años, ¿verdad? Entonces, al final hay una relación necesaria, o que necesariamente va a ser así, entre la hegemonía, sí. Exacto, entre la hegemonía económica y el cómo esta hegemonía económica, como estamos hablando de las danzas húngaras dentro de la música clásica, toma lo que considera exótico de los lugares satélite o bárbaros, toma lo que le gusta, lo adapta adentro. Por ejemplo, cuando vos buscas música latina en Spotify, que es una corporación del mundo anglo, música latina casi siempre es reggaetón, que es lo que el mundo anglosajón ve de música latina. Y todo lo que podamos hablar de música latina no cabe en el reggaetón. Habría que ver si el metal en español es música latina, o si el metal en italiano es música latina, porque se está hablando en un idioma que es un idioma romance, ¿ok? Ahí tiene mucho que ver con eso. Entonces, el que es el hegemón, por usar esa palabra gramsciana, pero podemos hablar también del que es el imperio, tiene alrededor de su poder militar y económico, tiene un poder blando que es cultural, que entra por el cine, entra por la música, por supuesto, y a partir de ahí ellos van a tomar lo que les parezca. Por ejemplo, y aquí voy a tomar un tema polémico. Latino, ¿qué es latino? Fiesta, latino es sol, latino es Caribe, latino son esas mujeres con unos cuerpos exorbitantes, la europea es más bien fina, delgada, dama, sofisticada, el europeo es serio, el europeo es confiable, ¿verdad? Entonces ellos tienen ya una distribución social y cultural. Y el chino es bueno en matemáticas. El chino es bueno en matemáticas. El equipo olímpico de matemáticas de los Estados Unidos está conformado por chinos, los de básquetbol son negros y el ballet es ruso y cubano. Bueno, el tema está en eso. Hay una hegemonía, y esa hegemonía va a decidir cómo crea su producto y qué toma de cada quien. Ahora, creo que es muy importante y adquiere un carácter rebelde, aunque no se esté, y eso es excelente porque el metal, si algo tiene que ser, es contracultural, hago énfasis en negrita, contracultural y en mayúscula, porque si hacemos un metal que está en función de la hegemonía, no estamos haciendo metal, estamos haciendo metal estético, pero no estamos haciendo metal bien. Nos estamos pasando un montón, disculpen chicos, pero creo que cantar en el idioma propio, ya sea español o así, todo bien, es en sí mismo agregarle factor contracultural al metal y por consiguiente hacerlo, darle otra vez un poquito de ese carácter rebelde, si es que esa parte de la lucha de los siglos la estamos dando en el campo de la lengua, en el campo de la literatura, de cómo estoy pensando yo el mundo, de cómo estoy pensando las emociones, la realidad.
Entonces, y de cómo estoy yo llegándole a los míos en su idioma, porque además el inglés tiene que ver con un tema de alcance de clase. Hay excepciones, por supuesto, hay gente de origen muy humilde que logra porque tiene una facilidad hablar en inglés o porque se esfuerza mucho. Pero también hay gente que nunca tuvo acceso a ese mercado y hay gente que no tiene la facilidad para los idiomas tal vez. Entonces, cuando vos llegas y estás hablando o estás cantando en el idioma materno, por así decirlo, estás llegándole a los tuyos en su propia lengua, estás dándoles algo que es para ellos. El compromiso implica que esos ellos logren identificarse como ellos o que prefieran ser colonializada y mentalmente también esclavizada. Yo creo que, y amarrando y sintetizando demasiado lo que dijiste, hacer metal en español no solo es una decisión artística, sino que es una decisión incluso política, porque estás diciendo mucho, o sea, bueno, el arte siempre es político de todas formas, pero quiero reforzar esa idea, es una decisión que también pasa por lo político, por ese ser político que somos todos, definitivamente. Bueno, no vas a hacer arte, existir, si ve, política que es, viene de la polis, lo que se habla en donde se reúne la gente, ¿verdad? Entonces, naturalmente, el arte va a ser muy político siempre. Pero más allá del tema del español, yo prefiero en español porque obviamente yo lo entiendo, pero además tengo esa subjetividad de un compromiso contracultural de que me encanta que el metal se haga en el idioma de la banda. Eso me encanta. Como no tengo ningún problema que Maiden cante en inglés todo lo que quiera, porque Maiden es británico. Y tampoco tengo ningún problema en que alguien que es una banda costarricense me cante en inglés. Tampoco tengo problema. Me van a llegar, por supuesto, mucho más las letras en español. Así que full respeto para Bach y para todas las bandas compas que cantan en español, ¿verdad? Porque sabemos que hay un precio a pagar, un peaje que estamos haciendo a punta de músculo. Y lo otro que hablábamos de por qué, para que me inviten a tal festival, y lo que decías de Winds of Destiny, yo tengo una fantasía que espero que algún día se haga realidad. Convertir, y es una fantasía política y cultural, convertir a Costa Rica, de alguna manera, en la meca del metal en Centroamérica. ¿Y por qué no podemos nosotros hacer estas cosas? ¿Por qué no puede esta pequeña nación generar las condiciones culturales para esto, ¿verdad? En realidad no hay un techo real, hay algunas cosas que adaptar económicamente, pero el marco empresarial existe, hay gente seriosísima haciendo las cosas muy bien, el marco económico existe, el marco cultural incluso existe, el tema está en hasta dónde va avanzado el proceso cultural de sacarnos los paradigmas colonializadores de la mente. Hoy me puse muy profundo, qué pena. Excelente, no, ma, es que ese era un tema, es un tema muy amplio que tiene mucha tela que cortar y muy complejo, muy complejo. Dani, para ir cerrando, ma, ¿algún comentario final? Porque ya estamos llegando, es más, ya estamos a 2 minutos de la hora del programa, entonces hoy nos lucimos. No, nada más encantado de compartir con ustedes estas palabras y estas ideas sobre qué nos parece que ciertos artistas canten en esto, en lo otro, cómo deberían hacerlo. Creo que son opiniones muy personales, todas muy respetables, por supuesto, también, tanto las opiniones nuestras como las opiniones que tiene la gente sobre las bandas y también las opiniones de las mismas bandas y su decisión de hacerlo en el idioma que lo quieran hacer. Yo creo que más que más que un idioma, somos humanos y todas las bandas son respetables no por su idioma, sino porque somos personas al final del cabo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que de verdad, como decíamos al principio, la idea no es decir, no hay una respuesta correcta, no es que lo correcto sea hacerlo en español, lo correcto sea hacerlo en inglés. Correcto. La verdad es que lo importante es que hagas arte y si ese es arte, hacerlo como te dé la gana, porque de eso se trata hacer arte. Pero si estás pensando en empezar ahorita a hacer arte, definitivamente yo sí que te invitaría, te exhortaría a de verdad valorar hacerlo en tu idioma original. Pero bueno, creo que un episodio muy chuzo, de verdad que es un tema
bien complejo, bien un poco polémico, pero todo el amor a todas las bandas, independientemente del idioma en el que lo hagan. Y aprovecho, si llegaron hasta acá y quieren dejarnos ideas de temas, cosas que les gustaría que toquemos, de verdad que en este podcast, háganlo por favor, porque para nosotros es muy valioso también considerar lo que ustedes quieren que hablemos acá. Y no, pues... Y que nos pongan, y que nos pongan en los comentarios qué prefieren, si español, inglés, italiano, francés, portugués, Mandarín, latín, latín, turco. latín. Por supuesto. ¿Cómo por se llama supuesto. lo que hablan en Viaje a las Estrellas? Klingon. En Klingon. En Klingon, tiene que haber alguna banda que haga metal en Klingon. Tiene que haber algo que haga algo en Klingon. Que hay de todo en la viña del Señor, tiene que existir. Todo. Pero bueno, gente, nos vemos entonces. Espero que este episodio les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio de Metalocuencia. Y compártanlo con sus amigos metaleros para que se enteren de que esta vara existe y que aquí hablamos paja un buen rato y la pasamos muy bien. Pura vida, stay metal. Nos vemos. Chao. Siempre suaves.